En los últimos días se conocieron dos datos bastante flojos para la economía. Por una parte, la industria en el periodo comprendido entre enero y mayo decreció 1,3% en términos anualizados. Algo parecido sucedió con el comercio, que en el mismo periodo cayó 1,4% en términos anualizados. Esos datos han puesto a la gente a preguntarse, ¿será que la economía sí va a poder crecer este año el 2%, 1,8%, 2,1% que han dicho tanto el gobierno como los analistas? El resultado va a depender de manera crítica de lo que pase en la segunda parte de este año, es decir, si se aceleran distintos componentes de la demanda. Sabemos, por ejemplo, que las administraciones locales van a gastar más porque este es su segundo año de mandato. Sabemos además que las exportaciones están reaccionando finalmente a la devaluación. Pero sobre todo, la gente se pregunta, ¿qué va a pasar con el consumo? Recordemos que el consumo son 2/3 partes del gasto de la economía y está bastante quedado. ¿Qué va a pasar con el consumo? Durante más de 10 años, la economía colombiana creció por encima del 4,5% en términos anualizados, un desempeño bastante satisfactorio. Y en ese proceso el consumo fue fundamental. En algunos de esos años incluso creció por encima del promedio de la economía. ¿Por qué sucedió eso? Recuerden ustedes que durante ese periodo la clase media aumentó en 5 millones de personas en Colombia, los pobres se redujeron en 10 millones de personas y fuera de eso teníamos una tasa de cambio bajita que hacía que los productos importados fueran bastante accesibles para buena parte de la población. Sin embargo, las cosas cambiaron desde el año pasado. El año pasado el consumo apenas creció un poquito por encima del 2% y el primer trimestre de este año creció apenas 1,1%. Es decir, el consumo está frenado, 2/3 partes del gasto de la economía están frenados y uno se pregunta, ¿puede o no el consumo reactivarse en el resto del año y por qué? El mediocre desempeño del consumo en los últimos 18 meses tiene 4 causas fundamentales. La primera de ellas, recordemos que la inflación el año pasado llegó a rondar casi el 9%, lo cual sin lugar a dudas le quitaba poder adquisitivo a los hogares. Fuera de eso, las tasas de interés el año pasado estuvieron relativamente altas, dificultando así las posibilidades de que la gente se endeudara para gastar. Además de eso, al comienzo de este año nos tuvimos que tragar 3 puntos de aumento del IVA, lo que sin lugar a dudas también nos afectó el bolsillo. Y durante todos esos 18 meses el ánimo de los consumidores anduvo por el suelo, según las encuestas de Fedesarrollo. Entonces, ¿de dónde saca la gente que se va a recuperar el consumo en la segunda mitad de este año? Porque justamente han cambiado varios de esos factores. Las tasas de interés del Banco de la República llevan 6 meses bajando. Fuera de eso, la inflación también viene en descenso y ya entró dentro del rango meta que establece el Banco de la República. Además de eso, el mercado laboral no se ha deteriorado tanto como la economía o el curso de la economía lo indicaría. Todos esos factores llevan a preguntarse, ¿hay algo que indique que el consumo está mejorando? Sí. La firma Radar calcula una variable que es el gasto de los hogares colombianos y esa variable llevaba 12 meses cayendo en términos reales hasta el mes de mayo pasado. Finalmente, en junio tuvo un crecimiento real positivo, lo cual es un buen indicio de que se están volteando las cosas en el gasto de los hogares. ¿Alcanzará para dinamizar el consumo lo suficiente para empujar la economía y lograr más o menos las estimaciones de los analistas este año? Amanecerá y veremos.